Bueno, la verdad que Dios me ha movilizado mucho. Anoche me acosté y tenía una palabra para hoy día, pero esta mañana me levanté y Dios me dijo, no es esa palabra. Así que empecé hoy día a buscar, y bueno, Dios dio la palabra para hoy. La palabra para hoy me sonó toda la semana, yo la tenía, fidelidad. Algo que Norita nos compartía la vez pasada, la soberanía de Dios. Y algo que nos tiene que movilizar o nos tiene que levantar es la fidelidad de Dios. Estamos viviendo momentos en donde muchos fallan. Puede fallar el esposo, el amigo, el hermano. Puede fallar una situación económica, puede fallar tal vez un trabajo, pero quien no falla es Dios. Ahora, nosotros muchas veces vivimos sabiendo eso. Es como que sabemos que Dios es fiel, pero esa fidelidad de Dios se debe hacer carne en nosotros. Hoy, lo que Dios quiere es que entendamos que esa fidelidad está para que nosotros la apropiemos, nos apropiemos de esa fidelidad. La fidelidad de Dios, bien, es un atributo de Dios que va unido con el amor de Dios que salva, socorre y perdona. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que la fidelidad de Dios no es solo porque Él quiera ser fiel, sino que es un atributo de Él, es la esencia de Él, ser fiel. Pero no solamente que es fiel, sino que va unido a amarnos, a perdonarnos y a socorrernos. Y esa es la fidelidad que Él hoy quiere mostrarnos. Ahora, ¿qué es fidelidad? Veamos a ver algunas características de qué es fidelidad. Fidelidad es ser una persona genuina, confiable, constante, honesta, solidaria. Y nosotros decimos, esa persona capaz no la podemos encontrar. No hay nadie que sea genuino, no hay nadie que sea confiable, constante, honesto. Pero ¿en quién sí lo encontramos? En Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 32:4, Él nos dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que Él hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Dios es fiel. Nosotros vamos a poder tener muchas cosas que no funcionen, pero en Dios vamos a encontrar la fidelidad. Ahora, fidelidad también es permanecer. Es estar firme en lo que comencé. Y ahí ya podemos ir nosotros tomando de esta fidelidad de Él. Por ahí nos pasa que empezamos cosas y no las terminamos. ¿Les pasa a ustedes? Empezamos algo, decimos, empiezo la dieta el lunes, el martes, ¿qué pasa? Se fue la dieta. Entonces, parte de la fidelidad que nosotros hoy vamos a ir aprendiendo de Dios es que tenemos que estar firmes en lo que comenzamos. Y una cosa que es en la cual tenemos que estar firmes es en la oración y en el vínculo con Dios. Porque esto nos va a llevar a ser fieles. Otra cosa que es también fidelidad es tener fe. Para yo ser fiel a alguien
o en algo tengo que tener fe. Y otra cosa, fidelidad es obediencia. La fidelidad va muy unida con la obediencia. Y vamos a ver en Deuteronomio 7:9, que dice, Dios fue fiel. ¿Y fue fiel en qué? Aquello a lo cual Él se obligó a ser fiel. Dice en Deuteronomio, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Acá Deuteronomio comienza diciendo, reconoce pues, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdadero. Y esto es algo que es importante que nosotros reconozcamos que Dios es fiel. Y que no solamente ha prometido ser fiel con nosotros, sino con quién, con las generaciones que vienen. Entonces cuando yo leo su palabra, ¿qué es lo que me pasa? Todos mis miedos, todas mis inseguridades se van yendo. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué me dice Dios? Que Él va a ser fiel. Va a ser fiel conmigo y con mis generaciones, si yo soy obediente. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la fidelidad está ligada con la obediencia? Muy bien. La fidelidad también nace en una actitud de apego. Recién decíamos que si nosotros conocemos a Dios y nos apegamos a Dios, nos vinculamos con Dios, tenemos una relación diaria con Él, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a ir enamorando de Él, voy a ir aprendiendo cosas de Él, pero me voy a apegar a Él. Entonces, esta fidelidad nace porque yo me voy apegando a alguien. Por ejemplo, nosotros con el pastor tenemos 31 años de casado. Y bueno, viste que nos apegamos los dos. Y es una cosa que estamos los dos y nos queremos tomar de la manito. Y es algo que estamos como apegados el uno al otro. Y por ejemplo, el pastor en su anterior vida, ¿no? Antes de conocer a Cristo, por ahí el pastor tenía los ojitos medio alegres. ¿Ustedes creen eso? No es así. Bueno, tenía los ojitos medio alegres él. Pero ¿por qué tenía esto? Porque él no tenía una relación fuerte con Dios. Pero también no estábamos unidos nosotros. Entonces Dios ha empezado a hacer esto, de unirnos a nosotros, trabajar nuestra relación con Él y entre nosotros. Y hoy yo siento que nosotros estamos apegados y no somos fieles el uno al otro por amor, porque no me interesa otra cosa. Dios está en mí obrando de tal manera que no me interesa. Y es una cosa que nos miramos así. Bueno, no es siempre eso, ¿no? Ahí por ahí también pasan discusiones y todo. Pero es una actitud que yo debo tomar de ser fiel. Es algo que debo decidir ser fiel. Ahora, hemos dicho que necesitamos un vínculo con Dios para poder ser fieles y obedientes. Pero a veces nacemos en hogares donde tal vez hemos visto una mamá, un papá que fue infiel, o tal vez no nos enseñaron un vínculo con Dios. Entonces a veces se hace difícil la fidelidad. Una persona que no tiene una identidad firme, le va a costar un poquito ser fiel.
Pero ¿en quién nosotros encontramos esa firmeza? ¿Qué dice el versículo que hemos leído? Cristo es nuestra roca. El que leímos recién, Cristo es nuestra roca. Pero vamos a ir hoy día a leer a alguien que nos es ejemplo de lo que es obediencia y fidelidad a Dios. Vamos a ir a Daniel, el capítulo 6. El capítulo 6 de Daniel. Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradoras para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel siempre, responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores y autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado en el foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, Daniel, cuando oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Paramos acá la lectura. Vamos a ir repasando. Hemos entendido lo que hemos leído. Había un rey que quería gobernar 12 provincias y en cada provincia, hagamos de cuenta que sea acá Argentina, y Macri manda 12 ciudades, 12 provincias para que quiera gobernar. Y uno de los elegidos fue Daniel. Ahora, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que mostró Daniel? ¿Cómo era Daniel? Fiel, muy bien, ¿lo tenés? Bien, Cele. Dice que él tenía capacidad. Ahora, otra cosa que tenía era destreza administrativa. Dice que había un espíritu superior, que era fiel, responsable, digno de confianza. Dice que no había negligencia y que no había vicios. Eso yo le agregué ahí porque en otras versiones dice de esa manera los atributos de Daniel. Miren qué bueno que, por ejemplo, Macri, que es el presidente de la nación, puede encontrar acá en Roca
12 personas, o 15, o 20, o 30, o 50 hombres que tengan todos esos atributos. Claro que lo puede encontrar, ¿verdad? Claro que sí, amén, yo lo creo. Que tenga destreza administrativa, que tenga capacidad, que tenga un espíritu superior. Y cuando hablamos de un espíritu superior no es porque sea orgulloso, sino porque hablamos de que alguien está dentro nuestro. También que sea responsable, digno de confianza. Esto mostraba Daniel. Ahora, Daniel mostró todo eso, pero el rey, ¿qué es lo que vio en él? El rey encontró que Daniel era sabio, prudente y sin tacha. Ahora, Daniel en este momento tenía 85 años. Miren, ¿no? Grandecito ya. Pero sin embargo, él no se vio por alguien viejo y vencido. Sin embargo, él mostraba todos los atributos y el rey vio que él era sabio, prudente y sin tacha. Y por eso lo eligió. Miren qué cosa hermosa esto. Ahora, el rey lo elige a Daniel. Pero ¿qué aparecen? Aparecen los envidiosos, aparecen los que no querían que Daniel esté a cargo, aparecen los que, como se dice hoy día, te quieren serruchar el piso. ¿Y qué tramaron estas personas? Tramaron que tenían que adorar a cualquier otra persona menos a Dios. Daniel, cuando escucha, ¿qué es lo que hace? Se va a orar. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace? A ver. Dice que Daniel escuchó. Muy bien. Volvelo, perdona. Estos hombres que tramaban contra Daniel, ¿qué dijeron? Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. Ahora, Daniel, ¿qué hizo? Escuchó. Ahora nosotros pensemos, Daniel tenía 85 años. Estaba en ese lugar, ¿y qué podría haber hecho? Podría haber huido. Podría haber dicho, yo me voy. ¿Sabes qué? En esta no quiero. También podría haber ido a su casa y haber dicho, no abro la puerta, me escondo y sigo orando. Pero Daniel, ¿qué hizo? Dice que fue a su casa, se arrodilló como de costumbre 3 veces al día, con las ventanas abiertas orientadas a Jerusalén, y otra cosa que hizo, dio gracias. ¿Y esto qué nos enseña en esta noche? Yo no sé qué situación estás viviendo cada uno, pero a lo mejor estás viviendo esto, que tenés todos en contra, que estás en un lugar donde vos sentís que se han levantado en contra tuya, se han levantado para hablar, se han levantado, o tal vez se ha levantado una enfermedad en tu vida, o tal vez se ha levantado tu familia en contra tuya. Pero mira el ejemplo que nos da hoy Daniel. A pesar de todo lo que se levante, él no tuvo miedo. ¿Qué es lo que hizo? Oró, se arrodilló, confió en Dios y le dio gracias por antemano a Dios de lo que iba a pasar. Esto nos habla de una obediencia, y se acuerda lo que decíamos recién, de ese vínculo, Daniel, ¿qué es lo que conocía? Daniel conocía ese Dios. Daniel sabía que ese Dios iba a ser fiel con él y que no le iba a fallar. Entonces él dijo, no le importó no respetar un decreto. Y eso en el día de hoy a nosotros
Porque él no es que no respetó al rey, él no respetó el decreto que habían hecho. Y esto es algo que a nosotros hoy nos tiene que servir. Estamos viviendo momentos difíciles en donde nos tenemos que parar y decir, recién el pastor nos decía, vamos a orar para anular todos los pactos y todas las cosas el 9 de julio. Y nosotros nos tenemos que levantar en oración. Pero a veces pasan cosas, situaciones, y el miedo nos lleva a escondernos. El miedo nos lleva a huir. El miedo nos lleva a callarnos. Y acá yo a Daniel no lo veo callado, no lo veo huyendo. Al contrario, yo lo veo a él dependiendo de Dios. Ahora, seguimos un poquitito la lectura. Dice el versículo 11, los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron como orando y pidiendo a Dios que los ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocado. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Entonces, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persos, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra, lo colocaron sobre la boca del foso, el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, ni su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Los enemigos de Daniel se juntaron, lo espían, lo miran y lo ven orando. Después de eso, lo ponen en el foso de los leones. Dice que el foso de los leones era como un cuadrado, como si fuera una habitación que estaba toda cementada. Lo cerraban y lo sellaban la tapa. Pero tenía arriba como una canaleta, diríamos, que por ese lugar es por donde vino el rey a preguntarle, Daniel, ¿cómo estás? Pero fíjate, ese rey, antes de que entre Daniel, le dice, tu Dios puede librarte. Y yo te quiero decir en esta noche, hay personas que nos rodean y que tal vez están viendo ese Dios que nosotros confiamos y esa persona confía más en ese Dios que lo que nosotros a veces confiamos. Entonces hoy Dios nos habla,
nos habla de su fidelidad, nos habla de la fortaleza de Él para nuestras vidas, la mirada de Él para nuestras vidas. Cuando lo van a poner en el foso de los leones, a Daniel, el rey le dice, ese Dios tal vez puede librarte. O le dice, ese Dios, ¿cómo le dice exactamente? ¿A quién sirves fielmente te rescate? Y qué hermoso esto. Ahora, una vez que le dicen y lo ponen en el foso de los leones, esa noche dice que el rey no pudo dormir. Al día siguiente viene tempranito y le dice, Daniel, ¿estás? Daniel, ¿tu Dios te libró? Y Daniel puede decir, ese Dios me libró. Ese Dios a quien le sirvo tan fielmente. Y en esta noche también Dios nos está llamando, nos está movilizando a un servicio. Tal vez por años o un tiempo es que estás viniendo a la iglesia y estás sentado y estás tranquilo. Pero ese Dios a quien sirve fielmente Daniel es el Dios que lo respaldó. Entonces hoy también Dios te está diciendo, levántate, deja tus miedos, deja tus cosas y yo te voy a respaldar. Yo voy a estar con vos, no te va a faltar nada. A veces decimos, no puedo ir porque no tengo dinero, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y estamos siempre anteponiendo una situación. ¿Y ese Dios fiel que nos ha llamado? ¿Estamos confiando en Él? Él es el dueño de todo. Yo he crecido en un hogar en donde a mí le doy gracias a Dios, ¿no? Yo he podido ver la fidelidad de Dios en cada situación que nos tocaba vivir. Muchas veces, y esto lo cuento siempre, no teníamos, por ejemplo, mi papá trabajaba y él no tenía para comer el domingo o tenía lo justo. Pero cada uno de nosotros iba el día domingo con la ofrenda a la iglesia. Nosotros éramos 6 hermanos y mi mamá y mi papá 8. Mi papá jamás dijo, no vamos a ofrendar hoy día porque no hay para comer. Nunca. Yo nunca vi hacer eso a mi papá. Puede ser que mi papá se haya equivocado en muchas otras cosas, ¿no? Porque era ser humano. Pero a mí la fidelidad de Dios yo lo he visto así. Lo he visto así en muchas cosas. Entonces, acá, al Dios a quien servimos, dice acá el versículo 21, mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca a los leones. Ese Dios que tenemos, al cual nosotros hoy estamos conociendo cada día más, ese Dios va a cerrar la boca de los leones sobre la situación que estés viviendo. Ese Dios va a cerrar la boca y va a tapar a todo el enemigo que quiera venir sobre tu vida, pero tenemos que creer en ese Dios y en esa fidelidad de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el rey diciendo? Porque Daniel ha confiado. En esta noche yo te animo, te aliento. Hay un Dios que es grande y poderoso. Y a ese Dios es el que hoy te digo, tenemos que confiar. El Salmo 31, el versículo 14 dice, yo confío en ti, Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen. Que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable. Rescátame. Pero ¿cómo empieza acá el salmista diciendo, yo confío? ¿Confiamos en ese Dios? ¿Confiamos en ese Dios que va a tapar la boca de los leones? ¿Confiamos? Yo te animo y te aliento en esta semana. Empezá a confiar en ese Dios y cada situación que tengas decir, ese Dios va a tapar la boca. Ese Dios va a tapar la boca. Es mi Dios y yo creo que Él es fiel.
Ese es mi Dios. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te animo que ahora un segundito te tomes y empeces a pensar y a recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros acá tenemos una historia y cada uno de nosotros podemos decir y recordar que Dios ha sido fiel. Nunca nos ha fallado. ¿Y de dónde nos ha sacado? Dios ha sido fiel. Ahora, ¿podés recordar la fidelidad de Dios hoy, esta mañana? ¿Tenés para comer? ¿Has tenido para tal vez bañarte? ¿Has tenido para calzarte? ¿Podés decir que Dios es fiel? ¿Has podido almorzar en familia? ¿Podés decir que Dios es fiel? Pero también te animo a que anotes un momento de tu vida donde vos te acordás tal cual que Dios ha sido fiel. Hay un momento en nuestra vida que nosotros decimos, hoy yo no me lo olvido más. Si yo no creía en Dios ahora, yo sé que Dios es fiel conmigo. Y te animo, te aliento, nueva es su misericordia, grande es su fidelidad, grande es su poder, es su esencia ser fiel. No tengamos miedo, no tengamos temor a lo que vendrá. En sus manos somos vencedores y nos acordemos, Él va a cerrar la boca a los leones. Él va a cerrar la boca a los leones. Que Dios te bendiga.